Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a este webinar, La comunicación asertiva. La comunicación es fundamental en los seres humanos para poder transmitir información y diferentes tipos de mensajes. Y en el ámbito empresarial es fundamental el podernos comunicar de manera adecuada para evitar conflictos y sobre todo para hacer empresas realmente exitosas, productivas, eficientes y eficaces. Esperamos que la información que aquí se va a proporcionar sea de utilidad para ustedes. Vamos a comenzar. El mayor activo en las empresas es su personal. Como ustedes saben, en el último siglo, la automatización de los procesos de trabajo se ha venido dando producto del avance tecnológico. Pero aún así, de todas formas, las personas que seguimos trabajando en las empresas, pues nos hemos convertido en el brazo derecho de ellas. La suma de todos los individuos que trabajamos en las empresas es lo que hace que existan los equipos de trabajo. Y estos equipos de trabajo, con nuestras individualidades, se vuelven exitosas o no. En el caso concreto de nosotros, cuando llegamos a trabajar a una empresa, llevamos nuestros defectos y nuestras virtudes a ellos, porque ya tenemos un avance de nuestros periodos de vida en donde hemos tenido la fortuna o el infortunio de tener virtudes o defectos. Nuestras personalidades se van sumando precisamente a este tipo de actividades. Y llegamos nosotros con estas personalidades en donde si somos gente propositiva, si somos gente negativa y todo ello. Así que, pues, los individuos que formamos las empresas vamos convirtiéndolos a ellas y desde luego que hay un clima organizacional en donde nos puede hacer cambiar o no. Y de eso vamos a estar platicando durante este webinar. La comunicación es un elemento fundamental en las empresas. El contexto de una empresa es un ecosistema natural donde conviven personas en las que la correcta y organizada convivencia y la comunicación interna son factores clave para lograr el mayor rendimiento posible. Y esto es muy importante porque se convierte en un hábitat en donde cambia la dinámica de lo que somos como individuos, como personas de la vida cotidiana. Ustedes saben perfectamente que cuando llegamos a algunas empresas hay una cultura laboral diferente en cada una de ellas y el propio individuo se tiene que ir reacomodando. No es lo mismo trabajar en el sector salud que en el sector magisterial, en el sector educativo o en alguna empresa en donde sea de carácter manufacturera, por ejemplo en armado de automóviles. Todos ellos tienen sus propios códigos y sus propias reglas. Entonces, esta parte en donde la comunicación forma parte de ello, se van adecuando a cada uno de los sectores. Pero bueno, una definición de la comunicación es el término comunicación, procede del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás, pero para que este proceso se lleve a cabo es indispensable la presencia de estos elementos, que exista un emisor, es decir, alguien que transmite la información, un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y que la reciba, y un canal que puede ser oral, escrito o gestual. Es una definición, hay muchas, pero nos parece que es la más coloquial que puede interpretarse de una manera más ligera. Pero esta comunicación que se da en las empresas también hay una específica, que es la comunicación interna. Y esta comunicación interna integra todos aquellos procesos involucrados en la transmisión y recepción de información entre todos los miembros de una organización. Técnicamente debería de tener lugar en varios niveles de organización, y así se puede clasificar la comunicación como vertical, diagonal u horizontal, dependiendo de las partes involucradas. Quienes han trabajado en cualquier empresa saben perfectamente que esta comunicación interna se puede dar del jefe a los subordinados, entre pares, pueden ser los empleados, pueden ser jefes de oficina, jefes de departamento, directores, subdirectores, directores, gerentes, o de manera en diagonal, en donde un empleado de un área puede dialogar con un jefe de una área opuesta. Y bueno, toda esta situación de la comunicación interna es muy importante considerarla. Pero no más existe la comunicación formal dentro de las empresas, pues no.
hay una comunicación formal e informal en las empresas. La formal la derivan los procesos de trabajo, es decir, cuando yo me comunico con mis compañeros, con mis jefes o subordinados, en donde el motivo y el mensaje tiene que ver con el proceso de trabajo en específico. Por ejemplo, si trabajo en una armadora de autos, quizás tendrá que ver con la petición sobre alguna herramienta o el poder agilizar un proceso en donde nos pongamos de acuerdo de cómo puede ir en la cadena productiva mejorando. Pero también existe la comunicación informal, que es la derivada de la convivencia ordinaria entre los empleados en todos los niveles y en diferentes lugares. Puede ser quizá empresas en donde existan los comedores para los trabajadores y ahí se da esa convivencia o en las propias áreas. Regularmente en las empresas lo que se hace es que hay una situación mixta. Se está trabajando, se tiene una comunicación formal, pero también se genera esa comunicación informal cotidiana. ¿Es bueno o es malo? No, simple y sencillamente existe. La forma de comunicarnos es ahí donde radica el quid del asunto, como lo vamos a ver posteriormente en este webinar. Pero ¿qué medios hay para que nos comuniquemos en las empresas? Bueno, existe, por ejemplo, la intranet. Muchas empresas ya tienen una vertiente en donde no es el internet abierto, sino la intranet que depende solamente para comunicarse en estas empresas. Hay empresas que son pequeñas, pero los grandes corporativos que tienen, por ejemplo, representación en diferentes estados de la República, utilizan la intranet para tener esa comunicación amplia entre todos los trabajadores. También dentro de la intranet o aparte se tienen correos electrónicos institucionales, revistas o boletines. Muchas empresas utilizan como un medio de comunicación tener una revista oficial o un boletín oficial de las empresas en donde difunden noticias, en donde incluso, por ejemplo, la gente de recursos humanos maneja mucho el estimular a los trabajadores poniendo al empleado del mes con información adicional de la propia empresa. Y bueno, estas revistas y boletines regularmente tienen que ver con la gente de comunicación o con la gente de recursos humanos que los elaboran. También las redes sociales institucionales, en donde puede ser el Facebook, el Twitter, YouTube, ahora TikTok, cualquier otra de las redes sociales que de repente tienen las empresas. También muchas de ellas colocan buzones de sugerencias, pueden ser virtuales o físicos, reuniones físicas o virtuales también. Por ejemplo, ahora en la época de la pandemia, en México se acostumbra mucho a tener reuniones físicas, ¿no? Y regularmente se les llaman acuerdos, en donde se tienen estas reuniones de planeación o de evaluación de los trabajos, y estas reuniones físicas es de convivencia también. A veces se mezclan ambas situaciones, en donde pues quizás se organiza un desayuno para estar ahí conviviendo un poco, desestresar un poco el ambiente laboral, y aparte se puede ir elaborando un plan de trabajo. Y ahora, en el ámbito de lo que es el COVID-19, con esta pandemia y que hemos estado trabajando en home office, pues hay muchas reuniones de carácter virtual, utilizando diferentes alternativas, por ejemplo, como Zoom o las aulas virtuales de Facebook. En fin, hay muchas formas de poderse comunicar también desde estos espacios virtuales. Y también se utilizan las empresas oficios, memorándums, notas informativas. Estos son los medios y los mecanismos para la comunicación formal dentro de lo que son las empresas. La comunicación que se da dentro de las empresas, si ustedes tienen experiencia laboral, saben perfectamente que incluso en una nota informativa o en un memorándum o en un oficio puede ir con cierto sesgo, es decir, ¿cómo puedo golpear a mi compañero de la otra área, ¿no? En textos en donde van redactados a veces con ciertas mañas, tratando de que quede en evidencia la falta de compromiso de otra área, la falta de atención respecto a algo que se le solicitó. Puede ser de una manera soterrada o abiertamente abrir un conflicto entre las áreas, dejando muy claro que la otra parte no hizo lo que le correspondería, y se entorpece el proceso de trabajo, se entorpeció el proceso de trabajo por ello. Entonces, los instrumentos, estos medios que estamos platicando, que son los por donde fluye la información, se utilizan precisamente para poder llevar a cabo. Y es que, a ver, no hay que tapar el sol con un dedo, porque los problemas de comunicación existen en las empresas, así como en la vida cotidiana.
Y en las empresas, ¿por qué existen estos problemas de comunicación? Porque el factor humano interviene con sus emociones, sus afectos, las luchas de poder, necesidad y objetivos personales. Es decir, todos los que hemos trabajado en las empresas sabemos que pues muchas veces este discurso de somos un equipo, vamos a salir adelante, vamos por el mismo objetivo, por las mismas metas, cuando no hay buenos liderazgos, simple y sencillamente eso no se construye, eso no existe. Y es la ley de la selva. O sea, realmente se convierten en caminos tortuosos, en espacios muy complicados, porque los seres humanos, pues comentamos al inicio de este webinar, llegamos nosotros pues con toda nuestra personalidad y ahí queda manifiesta y en ese espacio laboral se empieza a dejar ir estas personalidades y pues lamentablemente esta parte emotiva, la lucha por el poder, entonces de repente en una empresa, en una área que está conformada por subáreas, por ejemplo, una dirección, por jefaturas de departamento y oficina, de repente están encontrados entre sí. ¿Por qué? Porque a veces los jefes son los que tienen los problemas o a veces los subordinados. Y una situación de carácter personal se convierte en un problema de carácter laboral. O viceversa, un asunto profesional se convierte en un tema personal. Sucede en todos lados. Pues yo he laborado en el ámbito del deporte y en los equipos, por ejemplo, de fútbol o de baloncesto o de voleibol, sucede eso también. Es un asunto en donde tenemos que tener muy claro que la comunicación quien la realiza, pues somos los seres humanos y que no podemos disociarnos y llegar así como con un overol y decir, dejo de ser la persona que soy en mi casa, llego a la empresa y me convierto en otra. Eso sería lo idóneo. Sin embargo, pues eso lamentablemente no sucede y en México la verdad es que somos un país en donde se mezcla mucho todo esto. Y bueno, hay dentro del escenario del análisis de la comunicación en las empresas, como tres grandes grupos, varios teóricos hablan sobre ello, en donde las tres formas básicas de comunicarse es una comunicación de forma pasiva, una de forma agresiva y otra de forma asertiva. Estos estilos sí son muy claros y se pueden detectar de manera muy sencilla en las empresas. Por ejemplo, el estilo pasivo en su comunicación e interrelación social, las personas se caracterizan por la sumisión, la pasividad, el acomodamiento, relegando sus propios intereses, sentimientos, derechos, opiniones y deseos. Pero uno diría, estas personas que se comportan de esta manera, en donde esta sumisión se supondría que, bueno, pues es así como un poco en el valemadrismo, ¿eso resolvería el problema en las empresas? No, porque son gente inconforme regularmente, que se quedan ahí con tantos golpes que reciben, que pues los van interiorizando. Este tipo de personas, siendo jefes o siendo subordinados, desde luego, digo, todos en una cadena de mando, pues el jefe, ¿no? Ahí se va siguiendo esta cadena. Cuando se tiene esa sumisión, siempre se queda con ese dolor de nunca poder poner un alto, poder decir no. Y eso va golpeando la autoestima de las personas y esto va acumulando. Entonces, si es un jefe intermedio, en donde, por ejemplo, está un director, luego viene un subdirector y luego un jefe de departamento y el del medio tiene esta característica de ser un jefe o una jefa sumisa, pues desde luego que eso lo va a trasladar hacia abajo, puede tener una actitud agresiva hacia abajo. Precisamente por esta parte de sumisión, o si su personalidad es así, se encuentra con el sándwich, ¿no? En donde su jefe de arriba lo vapulea y los subordinados también lo vapulean. Entonces va acumulando una serie de emociones pues muy complicadas y esos sentimientos van generando pues conflictos, ¿no? Pasemos al estilo agresivo. Por el contrario, el estilo agresivo se caracteriza por no respetar los derechos, sentimientos e intereses de los demás e incluso puede ser ofensivo, provocador o humillante. Y ojo con eso. Hay muchos jefes, muchas jefas que se sienten muy bien humillando a las personas, que se sienten superiores cuando realmente no lo son, que creen que saben todo, que creen que sus estudios académicos les dan las posibilidades de manejar de manera armoniosa al personal y realmente son muy ineptos y muy ineptas. Esa es una realidad.
La gente que basa su liderazgo en los títulos o en la parte jerárquica regularmente fracasa manejando las relaciones interpersonales de sus subordinados. Y ese estilo agresivo va también generando en sus colaboradores y sus colaboradoras, pues, hasta odios. Y esas emociones, ¿no? En donde, lejos de poder contribuir a llegar al objetivo de las empresas, lo que se van convirtiendo es en pequeños boicoteadores de cada una de las actividades a realizar. Entonces, ese estilo también es de los muchos que se encuentran en el ámbito empresarial. Entonces, tenemos a los sumisos, tenemos a los agresivos. Ninguno de los dos aportan lo suficiente para que pudiera hacerse empresas productivas exitosas. El golpear a las personas, el incluso maltratarlas, por ejemplo, en donde pues hemos podido observar que hay gente que en algún momento corre a personas de una reunión de una fea forma, pues simple y sencillamente, primero, deja manifiesto que los títulos no tienen nada que ver con educación básica, educación primaria que tendría que ser, y por otro lado, evidencia que no es una persona que tenga un liderazgo adecuado, ¿no? Entonces, estas personas regularmente van generando muchos problemas. Este tipo de estilo agresivo de comunicarse, lo que va haciendo es que va haciéndose como una bola de nieve. Todos los días están aportando en contra de sí mismas, se están autoboicoteando y por obvias razones boicotean los objetivos de las empresas y terminan siendo un fracaso, porque al paso del tiempo la gente se va a ir poco a poco quejando y va a generar una condición realmente de una relación muy difícil y desde luego que en algún momento tendrá que ser removida esas personas porque la agresión permanente a los empleados no puede ser tolerante y mucho menos donde la gente se aguante. Pero entonces, ¿cuál sería el estilo más adecuado? Bueno, el estilo más adecuado es la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque la comunicación asertiva como habilidad social de relaciones es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Esta es la manera como en las empresas y en la vida particular tendremos que aprender a comunicarnos. Nunca la humillación, la agresión, la sumisión van a permitir el logro de los objetivos ni en el ámbito laboral ni en el ámbito personal, porque lo más importante es poder decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos de la manera más correcta, y la más correcta es decirlo de manera directa, sin ofender, sin lastimar y siempre poniendo en la mesa los temas que uno pretende. ¿Eso es fácil? No es fácil, pero hay que aspirar a ello. Tenemos que lograr en las empresas a que tengamos este tipo de comunicación porque eso nos va a permitir realmente llegar a los objetivos y a las metas y generar un clima organizacional cordial y sobre todo en donde los empleados se sientan bien, pero además con opciones de crecimiento. Así que esta parte de la comunicación asertiva que tenemos que generar, vamos a ver cuáles son sus características y cómo podríamos ir trabajando para que se pueda lograr en ello. Y es que ese estilo de comunicación asertiva será útil y funcional para hacer valer nuestros derechos, manejar conflictos, conducir situaciones de negociación con habilidad, establecer y mantener conversaciones con diferentes personas y en diferentes contextos. Asimismo, favorecerá el proceso de tomar decisiones, solicitar cambios de conducta en otras personas, ser directo con lo que se quiere expresar sin ofender y asumir riesgos calculados. Si ustedes se dan cuenta, nos va a permitir este estilo el tener unas relaciones interpersonales correctas. Todos los días en las empresas se toman decisiones, se manejan negociaciones y de la mejor manera puede ser o debe de ser a través de este estilo asertivo. Porque cuando se parte de una negociación, por ejemplo, con los trabajadores, en donde se va a negociar si se quedan unos días más, hagan de cuenta que un trabajador ya tiene su periodo vacacional establecido. Pero la empresa requiere que se quede 2 o 3 días más. Por derecho él podría decir, o ella podría decir, no, pues yo ya me toca mi periodo vacacional y me voy. Pero si la empresa lo requiere, en ese momento el jefe tendrá que entrar en este periodo de negociación y no es lo mismo
el hacerle sentir al trabajador que la empresa lo requiere, a que en ese momento se le diga, bueno, si no te quedas estos días, te vamos a correr. O sea, regularmente hay jefes que así funcionan. Y esto, que es una agresión, desde luego que el trabajador pudiera tomar la actitud de, bueno, haz lo que quieras, yo me voy. Y no es lo mismo a decir, oye, mira, el proceso de trabajo requiere tu presencia. ¿Tendrías algún inconveniente en poderte quedar estos 3 días? Y ahí, en automático, el trabajador tendrá la parte electiva. Si tiene, por ejemplo, ya comprado un paquete para vacacionar, podría manifestarle al jefe, oye, ¿sabes qué? Tengo este paquete, pero si puedo colaborar con la empresa, puedo hacerlo de 2 formas. O puedo retrasar mi viaje, déjame ver qué posibilidades tengo de hacerlo, o si quieres, con mucho gusto puedo colaborar vía distancia, si no hay ningún problema, y eso puede ayudar. Entonces, esas son 2 formas diferentes de poder enfrentar una negociación, una de forma asertiva y la otra de una forma autoritaria y agresiva. Esos son ejemplos muy concretos. Y es que, miren, la comunicación asertiva parte de la premisa de que todos tenemos unos derechos asertivos. Vamos a ver algunos de ellos. Derecho a cometer errores y a equivocarnos. No hay una empresa perfecta. Digo, aún las que más cotizan incluso en bolsas a nivel mundial, digo, Google, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de las empresas que luego se ponen así como un ejemplo a seguir, por la manera como tratan a sus empleados y como tienen sus climas laborales. La verdad es que pues también ahí mismo pues la gente comete errores. De hecho, si ustedes pueden ver las historias de, por ejemplo, como de Steve Jobs, que han generado grandes consorcios, todos ellos vienen de error tras error, tras error, tras error, tras error, hasta que convierten en éxito todo ese proceso de trabajo. Entonces, se tiene que partir de que las personas se pueden equivocar y que esta equivocación se tiene que reconocer, se tiene que resolver, pero no partir de que no tienen esa posibilidad. También el derecho a aceptar los sentimientos propios y ajenos. En las empresas es importante. Miren, suponiendo que ahorita con el COVID-19, de repente regresamos a nuestros entornos laborales y alguien perdió a algún familiar que le significa mucho. Puede ser un padre, un hermano. Desde luego que hay que reconocer ese estado emocional y ver de qué manera se le puede apoyar para que precisamente el trabajador pueda reincorporarse a la parte productiva. Otro derecho es derecho a tener nuestras propias opiniones y creencias y convencimientos. En un proceso de trabajo, lo más importante es que identifiquemos que tenemos visiones diferentes respecto a cómo resolver, cómo planificar los procesos de trabajo y todos tenemos que escucharnos. En una lluvia de ideas regularmente sale mucho mejor la toma de decisión porque la apreciación de diferentes voces va a generar que se tome la mejor decisión. Sabemos de muchos casos, y hay incluso muchas películas al respecto, en donde a veces la solución la tiene el personal de más bajo perfil, entre comillas, que es el experto del proceso de trabajo final, más que el director de la empresa. Precisamente, ¿por qué? Porque él ha acumulado la experiencia y no necesariamente los títulos académicos significa que la gente conozca sobre los procesos de trabajo. Entonces, es importante que escuchemos las opiniones y creencias y convencimientos de las personas. El otro es el derecho a criticar y protestar por un trato injusto. El poder ser asertivo significa el poner límites a sus jefes o a sus colaboradores. Y eso tiene que ver con no con la visión agresiva de poderse defender de esa manera, sino colocar el tema de una manera adecuada, en donde se le puede decir, a ver, eres mi jefe, te tengo mucho respeto, pero te pediría de la manera más atenta que no me vuelvas a gritar en público, por ejemplo. Y la persona que recibe la información tendrá que ser susceptible a lo que está haciendo y en todo caso asumir que realmente sí la regó y ofrecer la disculpa correspondiente. Eso es tener una comunicación asertiva correcta, tanto de uno como del otro. Derecho a reprochar el comportamiento de otros, es decir,
si hay una persona que comete una imprudencia con un compañero, el compañero puede, o una compañera, puede en ese momento manifestárselo. En las empresas se dan de mucho tipo. Hablemos, por ejemplo, en un asunto de lo que regularmente ahora se está manejando mucho, que es el acoso sexual. Quizá en una primera instancia, ante una intencionalidad de esta naturaleza, la mujer, la dama, puede tomar dos decisiones. Inmediatamente proceder de acuerdo a la norma y a la política de la empresa, o la otra, poner un alto. Oye, ¿sabes qué? Yo no estoy dando ningún motivo, te pediría en lo sucesivo que te refieras hacia mi persona de la manera correcta, y este acoso sexual no lo voy a permitir. Punto. Así, contundente, directo. Y la otra persona tendrá que asumir que su compañera no está dispuesta a continuar con este tipo de comunicación. Una más es derecho a intentar un cambio. Y es que cuando se da estas situaciones de las empresas, muchas veces los procesos de trabajo ya están tan mecanizados que nunca se piensa en cómo se puede promover una renovación que realmente potencie a la empresa. Y bueno, la gente tiene la posibilidad de decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y empujarlo así, si es factible, y que esto redunde en mejores condiciones de productividad de la empresa. Derecho a interrumpir y pedir una aclaración. A veces es importante que en las mesas de trabajo se solicite, cuando no se tiene bien clara la instrucción, pues una aclaración. Es muy curioso, pero las personas luego nos vamos con la instrucción que no entendimos. O sea, imagínense nada más un jefe o una jefa que recibe la información de un jefe o una jefa en donde hay una solicitud de trabajo. Y la persona, por pena, no le dice, oye, ¿sabes qué? No me quedó clara tu instrucción. Al no quedarle clara la instrucción, se va ahí con las dudas, y lo que transmite al equipo de trabajo, quien finalmente va a ser lo solicitado, pues son errores, porque no le quedó claro a la persona indicada. Entonces, es importante que asumamos ese derecho de decir, a ver, creo que no entendí bien, ¿serías tan gentil de poderme repetir la instrucción? Y ya. Y la otra persona no tiene que decir, eres un tonto, eres una tonta, no te voy a repetir las cosas, cuántas veces tengo que decir. No, no es por ahí. Es simple y sencillamente que la comunicación asertiva debe permitir que la instrucción sea clara para que todas las instrucciones subsecuentes puedan funcionar de manera correcta. ¿Y cuáles serían algunos consejos para relacionarnos de forma asertiva? Es decir, tener esta comunicación de la cual estamos insistiendo tanto. Uno, enfrentar el problema no a la persona. En las reuniones de trabajo, en los espacios laborales, regularmente tomamos las cosas personales. Se plantea un tema de carácter laboral y lo personalizamos. Una manera de quitarnos esa parte es hablar respecto al tema en cuestión, quitándonos a las personas y refiriéndonos a ver, con base en este proceso de trabajo, mi sugerencia sería A. Y no entrar en, estoy en desacuerdo con lo que dijo fulanito, porque en automático la respuesta del otro va a ser precisamente el sentir que siendo aludido tendrá la intención de debatir de manera personalizada. ¿Qué pasa cuando se dan estas cosas? Cuando se entra en este debate personal. Regularmente se amplía el conflicto, no se resuelve el problema de fondo, que es el tema del proceso de trabajo, y va generando distanciamientos. Si el jefe o la jefa no es inteligente, no es capaz de identificar esto, pues deja que las áreas, deja que al interior de una misma área se vayan haciendo brechas muy grandes de confrontación y de relaciones interpersonales. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es siempre atender el problema en cuestión de carácter laboral. Tratar lo específico, no lo general. Y siempre lo más importante es la solución del tema en cuestión. Miren, en las reuniones de trabajo no estamos tan acostumbrados como lo hacen y hay que decirlo, y hay que ser muy honestos, los gabachos. Llegan con un orden del día en donde tienen perfectamente claro, primero, que la reunión va a ser puntual, segundo, qué puntos se van a tratar, tercero, en donde la comunicación es directa, se atiende el problema en cuestión, no se amplía,
y no son reuniones de 2 o 3 horas. O sea, eso es increíble. En este país, lamentablemente, en las empresas públicas y privadas, regularmente no se tiene este tipo de disciplina, de llegar con una orden del día, abordar los puntos esenciales y además, cuando se está concluyendo la reunión, se tienen que tener los acuerdos que fueron tomados durante el proceso. No dar excesivas explicaciones, que también se tiene que dar. Hay veces, miren, hay una gran diferencia entre dar una instrucción o poner a consideración el tema de algún proceso de trabajo. Cuando hay una indicación, ya no hay que entrar al análisis o la reflexión respecto al proceso. La indicación se cumple, pero cuando se da la oportunidad de que se explaye el grupo de trabajo, bueno, se les tiene que decir, pero eso marca la pauta desde que se inicia la sesión. Muchas veces hay una indicación y se llevan 3 o 4 horas discutiendo para finalmente decir, bueno, es que esto es una indicación. Absurdo. Entonces, también por ahí. No disculparse más de lo necesario. Si alguien comete un error, se debe de plantear las disculpas y no de manera reiterada. Es decir, ya cometí un error, me disculpo por mi error y ya le dejo a la otra persona la toma de decisión respecto a si acepta o no mi disculpa, pero no puede ser de manera permanente. Y porque, desde luego, tampoco se trata de ponerse de tapete de las personas. Ser empático y saber reconocer virtudes y defectos de los compañeros. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos. Y así como yo observo a mis compañeros y a mis compañeras que tienen virtudes y también defectos, ellos mismos hacen lo mismo conmigo. No juzgar a los demás. Algo que tenemos nosotros súper arraigado en nuestro pueblo es siempre prejuzgar. Y siempre, desde mi perspectiva, exclusivamente, juzgo a las demás personas. Entonces, tenemos que quitarnos esos prejuicios que regularmente terminan lesionando las relaciones interpersonales. Porque alguien que ni conozco, a veces ya me cae mal nada más de verlo, de verla. No tengo ninguna relación con ella. Jamás he intercambiado un punto de vista. No sé ni siquiera cómo lleva a cabo su proceso de trabajo, pero me cae mal. Me cae mal, sí, porque lo vi pasar, porque la vi pasar, porque se cree mucho, porque ahí sí como viste, porque... Y empezamos con una serie de prejuicios que lamentablemente eso termina por boicotear los procesos de trabajo. Entonces, hay que acostumbrarnos a no prejuzgar. Reconocer que eres valioso y aceptar las diferencias. Podemos tener puntos de vista diferentes respecto a un proceso de trabajo, pero eso no quiere decir necesariamente que yo tenga la razón. Bueno, se exponen las cosas y el paso del tiempo le va a dar la razón a quien la tiene. Miren, cuando se tiene muchos años trabajando en un área de trabajo, es muy predecible lo que va a ocurrir con base en la experiencia del proceso de trabajo. Y se puede decir ahí, regularmente, quien tiene muchos años en una empresa ha visto pasar muchos jefes y muchas jefas. Y luego, en las reuniones, pues lo que se plantea es, a ver, mira, mi opinión es que deberíamos de hacer esto por estos motivos, por estas razones, y lo que se puede predecir es que va a ocurrir esto. Es importante que queden anotados en las minutas de trabajo, porque eso va a reforzar posteriormente cuando vienen los acontecimientos que quizás el jefe o la jefa toma una decisión no la que se le sugirió. Bueno, con el paso del tiempo se dará cuenta de que fue una toma de decisión inadecuada. Y ahí deberá quedar, precisamente para la posteridad, el poder decir, esto se avisó en esta reunión. No es que te lo dije, se avisó en esta reunión de trabajo, ahí quedó asentado y ojalá no vuelva a ocurrir. Es la manera de ir corrigiendo errores en las empresas. Tenemos que conocer nuestros límites y tenemos que respetarlos. No somos todólogos. Las personas no podemos tener esta actitud de yo lo sé todo. Es imposible. Si yo tengo a cargo de mí un proceso de trabajo, tengo que reconocer hasta dónde está mi límite de mis capacidades y también de mi operatividad. Y a partir de ahí lo tengo que identificarlo y lo tengo que respetar para pasar al siguiente proceso de trabajo a la persona que es de su competencia. Este límite de responsabilidades ayuda mucho a que los procesos de trabajo no se entorpezcan. Aprender que no siempre ganas.
porque no es un asunto de ganar o perder. En las empresas, nadie gana perdiendo todos. Miren, pasa igual que en el país. Pareciera ser que lo que queremos los mexicanos y las mexicanas es que en cada gobierno el que está gobernando fracase. No es por ahí el asunto. No vamos a sacar adelante un país o no vamos a sacar adelante una empresa. No se trata de que, bueno, vamos a dejar que se caiga, vamos a dejar que cometa los errores para que en ese momento se dé cuenta que le dijimos lo que tenía que hacer y no se dio y que en ese momento nos caigamos. No, hay que anticipar las cosas. Insisto, lo que comentábamos en el punto anterior, nos sentamos en una mesa de trabajo, ponemos los puntos sobre las sillas, que quede la minuta y el tomador de decisión ya se hace responsable de su toma de decisión. Todos en una empresa tenemos diferentes niveles de toma de decisión. Y bueno, hay a quien le compete y en ese momento tendrá que decir, bueno, yo tomo la decisión y asumo la responsabilidad de lo que traiga como consecuencia del resultado. Entonces, sí tenemos nosotros que identificar que nosotros no estamos en una lucha de, yo gané, tú perdiste. No, lo que se hable es sobre el proceso de trabajo. Escuchar activamente. Esto, lamentablemente, ni a nivel personal, ni a nivel empresarial, ni a nivel en el ámbito laboral, aprendemos a eso. No escuchamos, oímos, no escuchamos. No soy capaz de identificar lo que la otra persona está diciendo con claridad. Es evidente lo que sucede ahora en el ámbito de lo que es el uso de las redes sociales, que quedan ahí plasmadas muchas de las indicaciones, ahora que estamos trabajando en home office, y que la gente ni siquiera se atreve a leer de manera correcta. Tenemos un problema de lectura, de comprensión, es increíble. Está ahí plasmado lo que se está diciendo y la gente entendemos mal lo que se está escribiendo. No es un asunto de interpretación, sino de leer mal, porque ni siquiera leemos correctamente, que es como si fuera una escucha. No aprendemos a escuchar, no ponemos atención. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos la defensa y hacemos, como la persona que está hablando me cae mal y ya lo tengo prejuiciado, ya la tengo prejuiciada, no importa que en esta ocasión tenga razón, en automático lo descalifico, pum, viene mi bloqueo y entonces no lo escucho. ¿Qué pasa? Pues nos equivocamos. Entonces, tenemos que aprender a escuchar activamente. Sé consciente de la diferencia entre comunicación asertiva y agresiva. Hay un límite muy delgado ahí, en donde tenemos que identificar que para poder ser asertivo no tengo que pasarme al lado agresivo. El poder defender mis derechos no significa que tenga que, en ese momento, traspasar los derechos de las otras personas. Entonces, ser asertiva en la comunicación empresarial significa una adultez, significa tener la capacidad de que somos gente adulta. En ninguna empresa se admiten a menores de 18 años y cuando pasa eso, en algunos casos, tiene que haber una responsiva de los padres, de los tutores. Pero todas las empresas regularmente contratan a gente mayor de 18 años, cuando se supone que la gente es adulta. Con el paso del tiempo, se supondría que somos más adultos, tenemos más experiencia, no solamente laboral, sino experiencia de vida. Es increíble que en las empresas nos comportemos como niños berrinchudos, en donde hagamos berrinches, en donde no nos comportemos como gente adulta. Y eso realmente nos convierte a veces, estos berrinches, estas frustraciones, esas emociones negativas, pasamos de ser asertivos a ser agresivos. Y tengo que aprender a respetar los derechos de los otros. Si en una empresa es claro, concreto, que dice que no se acepta que estén niños, tengo que aprender que aunque yo tenga problemas, que no tengo dónde dejar a mis hijos, que no tengo quien me los cuide, yo tengo que resolver el problema y no tengo que llevar a mis hijos a la escuela, al trabajo. Hay una norma, hay que respetarla. Es el derecho de los otros a no tener que estar lidiando con los hijos de los trabajadores en un ámbito laboral. Es un ejemplo, entre muchos otros que se pueden ir dando, en donde tenemos que entender que ahí convivimos personas que nos tenemos que basar y fundamentar nuestra relación en derechos básicos de unos y de otros de acuerdo a la empresa. Entonces, este límite entre la comunicación asertiva y agresiva es muy importante. Vamos concluyendo. La comunicación asertiva es fundamental en una empresa que aspira a ser exitosa. No hay vuelta de hoja. Si tenemos un estilo de comunicación pasivo o agresivo, regularmente los conflictos van a imperar. Si tenemos una comunicación asertiva,
todos los individuos que formamos los equipos de trabajo, hacemos una empresa asertiva. Regularmente esto trae como consecuencia ser una empresa exitosa, eficiente y eficaz. A eso tenemos que aspirar, a eliminar el mayor número de problemas interpersonales que tienen que ver con una comunicación informal, ¿no? Pero también con la comunicación formal. Cuando nosotros logremos esto, regularmente vamos a poder nosotros decir que cumplimos el objetivo y se va a ver representado en la productividad de las empresas, en el caso donde tienen las empresas que ser a través de sus ingresos, que se vea realmente que año con año se va creciendo financieramente, quienes otorgan servicio, que los servicios sean cada día mejor. Y esto es muy importante porque esto estaría hablando de que vamos construyendo empresas exitosas en este país. Así que, pues ahí está. Ojalá sea de utilidad esta información y pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.